Seguramente has escuchado hablar, aunque sea una vez, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esas personas encapuchadas, armadas y con vestimentas militares y otras con vestimenta indígena que recientemente marcharon en San Cristóbal de las Casas en contra de la invasión rusa a Ucrania. Sabemos que a la mayoría no nos tocó vivir sus orígenes o no aprendimos nada de ellos. Por eso, en este video abordamos el tema. Conozcamos sobre el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como muchos sabemos, la represión hacia los pueblos indígenas existe desde hace ya muchos años, desde la época de la colonia. El reparto de las tierras beneficiaba a la clase más alta y a los indígenas se les otorgaban tierras en las llamadas repúblicas de indios, donde eran tierras independientes de los españoles, pero se caracterizaban por ser tierras muy poco favorables para la agricultura. Después, en la época de Benito Juárez, llegaron las leyes liberales de enajenación de los bienes de la Iglesia y de la ocupación de terrenos baldíos por parte del Estado. Esto hizo que muchos territorios, en su gran mayoría tierras indígenas, fueran expropiadas por el gobierno y vendidas a particulares. Años más tarde, en la época de la Revolución Mexicana, el tema de la repartición de tierras fue un tema muy importante en la lucha armada, el cual defendió Emiliano Zapata, aunque tuvieron que esperar una solución décadas más tarde con las reformas agrarias que propuso el presidente Lázaro Cárdenas del Río en los años 30. Como podrán ver, a los pueblos indígenas se les ha excluido de distintas formas a lo largo de nuestra historia en este país. Pero la reforma agraria de Cárdenas fue un pequeño detonante para lo que años después sucedería. El estado de Chiapas fue el estado que menos tierras recibió, con 450,000 hectáreas, a diferencia de estados como San Luis Potosí, con 1,738,727 hectáreas, y aún así el esquema de trabajo de las haciendas y peones siguió a pesar de la revolución. Al igual que muchos indígenas, eran desplazados de sus tierras alrededor de los años 60 y 70, generando un gran descontento entre los pueblos indígenas. Ya en la década de los 70, el gobierno de ese entonces, para apaciguar a los pueblos indígenas, les autorizó poblar la selva lacandona. Pero esto no acabaría aquí, ya que una década después, estos pueblos volvieron a sufrir del despojo de sus tierras a punta de pistola por parte de su propio gobernador en ese entonces, el priista Absalón Castellanos, quien junto a la fuerza pública y pistoleros fueron quienes amenazaron a esos pueblos de quitarles sus tierras. El gobierno represivo de Castellanos desencadenó la formación de varios grupos indígenas de autodefensa, a los cuales se sumaron diversas organizaciones de carácter socialista y guerrillera, como lo fue la Organización Campesina Emiliano Zapata, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, así como miembros del Partido Comunista Mexicano. El conflicto abierto con el gobernador de Chiapas y el apoyo de diversos grupos externos a los indígenas permitió la creación de una gran base social que apoyaba el movimiento armado. Además, se encontró una visión moral y religiosa que apoyaba el movimiento, la cual era la teología de la liberación, que en resumen es llevar las prácticas religiosas del Evangelio en favor de ayudar a los más pobres y desfavorecidos. Así, con una combinación de entre la lucha indígena, guerrillas latinoamericanas, movimientos socialistas, comunismo y religión, se creó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1983 desde lo más profundo de la selva lacandona en Chiapas. Mientras el EZLN comenzaba operaciones, el presidente Miguel de la Madrid comenzaba la liberación de la economía mexicana con el objetivo de atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones mexicanas. Obviamente, este plan no tenía en cuenta las necesidades de los indígenas ni su lucha, que buscaba reivindicar sus derechos y sus tierras. En 1988 comenzaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien en su campaña prometió darle tierras a quien las exigiera, pero ya en el poder esta propuesta apenas si se cumplió. En cambio, la atención de ese gobierno se volcó en el Tratado de Libre Comercio y en el mercado exterior, por lo que las demandas de los indígenas pasaron a segundo plano.
Para el 12 de octubre de 1992 se conmemoró el quinto centenario del descubrimiento de América, al igual que el quinto centenario de la lucha de los pueblos indígenas. Fue en esta fecha que el EZLN, junto a todos sus comités, decidieron iniciar sus actividades como un movimiento armado. Un par de años más tarde, el 1 de enero de 1994, el EZLN declara la guerra al gobierno de México, mediante la primera declaración de la Selva Lacandona, basándose en el artículo 39 de la Constitución, donde acusaban al presidente Salinas de Gortari de genocidio, corrupción y en especial de haber cometido fraude en las elecciones de 1988. También en esa declaración se convocaba al pueblo mexicano a unirse a la lucha por las demandas de trabajo, techo, tierra, salud, alimentación, educación, independencia, democracia, libertad y paz. También ese mismo día, el EZLN tomó por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas: Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Chanal, Altamirano y Ocosingo, donde en este último hubo un enfrentamiento armado que dejó muchos muertos y heridos. Durante 12 días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Mexicano tuvieron un enfrentamiento que tuvo varios heridos y muertes por ambos bandos y civiles, para que después se replanteara la táctica y se proclamara la segunda declaración de la Selva Lacandona en el mes de junio de ese mismo año, donde se le pide a toda la sociedad mexicana unirse a la causa indígena. El ejército zapatista tenía apoyo de la sociedad mexicana y el apoyo del extranjero. Esto les jugaría muy a su favor, ya que el gobierno no podía reprimirlos tan fácil como había hecho con otros movimientos. Al igual, el movimiento tenía la atención de la prensa nacional e internacional. Que un levantamiento en Chiapas estuviera 5 días en la primera plana del New York Times o en la noticia 1, 2 o 3 de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, bueno, eso cambia todo, porque eso provoca consecuencias en la economía, provoca consecuencias en los Estados Unidos, provoca consecuencias en México. Así, mientras el gobierno trataba de dar una buena imagen en el exterior con el Tratado de Libre Comercio, internamente tenía que lidiar con un movimiento armado que tenía un gran apoyo popular, por lo que la represión que había en ese entonces ya no podía continuar. Así fue que en el año de 1995 el presidente Ernesto Zedillo aceptó que tenía que negociar con los zapatistas, y para el mes de marzo de 1995 el Congreso aprobó la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, marco legal que desembocaría en los Acuerdos de San Andrés del 16 de febrero de 1996, donde el gobierno reconocía la identidad jurídica de los indígenas, sus pueblos y su organización autónoma, además de reconocer la pluralidad indígena en México. Sin embargo, aceptar estas condiciones significaría cambiar la Constitución, cosa que el presidente Ernesto Zedillo no estaba dispuesto a hacer. Y en noviembre de 1996 las negociaciones se cancelaron y el gobierno comenzó a financiar operaciones paramilitares para atacar de forma clandestina a las comunidades indígenas. Estos ataques tuvieron su punto crítico el 22 de diciembre de 1997 con la matanza de Acteal, un ataque paramilitar contra una comunidad indígena que buscaba su independencia. La matanza sucedió mientras varios indígenas se encontraban rezando en una ermita de la comunidad. El saldo fue de 45 fallecidos, donde todos eran indígenas tetzotziles. Entre ellos, 18 mujeres, de las cuales 4 estaban embarazadas, 6 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 heridos. En ese desafortunado suceso no hubo detenidos ni investigaciones por parte del gobierno de México. Fue hasta el año 2000 donde el presidente Vicente Fox retomó la promesa de reforma constitucional. Sin embargo, el 25 de abril, el Senado aprobó la modificación al proyecto de Derecho y Culturas, lo cual no fue bien recibido por los indígenas y por la mayoría de la población. El nuevo plan reformaba la Constitución, pero no se apegaba a los acuerdos de San Andrés, con lo que a pesar de los indígenas adquirían reconocimiento legal y se les otorgaban derechos individuales. No se atendían las demandas fundamentales como independencia, autogobierno, control territorial y gestión de sus recursos naturales.
Esta situación no ha permitido el restablecimiento de la paz entre el EZLN y el gobierno mexicano, incluso hasta la segunda década del siglo XXI. Actualmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue en pie de lucha hasta nuestros tiempos, luchando para que sus demandas antes mencionadas sean cumplidas y que sigan respetando sus derechos. Ahora los puedes ver en las noticias o en imágenes que viven en pequeños pueblos con su propia autonomía y autogobierno, esperando un día que su lucha valga la pena y se les reconozca como personas de derecho público y no solo como un movimiento social. Y díganos, ¿qué les pareció la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus orígenes? ¿Creen que algún día lleguen a la paz con el gobierno de México? ¿Creen que sus demandas sean escuchadas? Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y hayan aprendido bastante sobre este movimiento. Adiós. Se acabó la paz.